a este espacio que el Señor nos regala en intimidad con Jesús, hoy con la Sociedad Cristo Joven. Y para ello le damos la bienvenida a el Padre Jesús Camacho y a Rodolfo Davalillo, que hacen parte de la sociedad. ¿Qué es la Sociedad Cristo Joven? ¿Qué es? ¿Cómo se funda? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a dialogar con ellos y a conocer un poco de esta experiencia que tiene nuestra Iglesia diocesana. Bienvenidos. Gracias, Padre. Muchas gracias. ¿Qué es la Sociedad Cristo Joven? Bien, la Sociedad de Cristo Joven es una sociedad de vida apostólica. Es un proyecto de vida consagrada dentro e inserta de la diócesis de Coro. Es un proyecto en el cual nos juntamos para vivir en fraternidad apostólica y desde esa vivencia comunitaria, pues brindar un acompañamiento sacerdotal a los jóvenes y a sus familias dentro de esta iglesia de Coro. Ok. ¿Es una comunidad religiosa? Propiamente no. Pertenecemos de modo amplio a lo que la Iglesia comúnmente llama la vida consagrada. Tratamos pues de vivir por medio de este carisma nuestro bautismo de una manera más radical. Implica pues de cierto modo la vivencia de los consejos evangélicos, pero ante todo lo que profesamos es un vínculo sagrado, un solo voto, el voto de caridad. Caridad para con los jóvenes y su familia. Eso implicará, pues, de cierta manera también la vivencia de los consejos evangélicos como todos los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Ok. ¿Y en qué se inspira la sociedad? ¿Cómo nace? Bien, la sociedad nace de la experiencia del acompañamiento de los jóvenes dentro del oratorio. El padre Gilberto García, que es el fundador, se dio cuenta en un momento de su ministerio sacerdotal que muchas veces se le acompañaba a los jóvenes, pero aislándolos de su familia, aislándolos de su iglesia doméstica y de su experiencia fundante. Y eso hacía que muchos jóvenes que quisieran entregar su vida por el Señor en el servicio de la pastoral juvenil viesen muchas dificultades, ante todo por su familia. Entonces surge la idea de vincular ambos elementos en un mismo proceso de evangelización y de acompañamiento, la familia y el joven dentro de ella. Así pues, hace 10 años se dio inicio a esta experiencia de sacerdotes que viven en comunidad para servir a los jóvenes, a su familia, en esta iglesia concreta de Coro. En ese momento
pues se contó con el apoyo de Monseñor Roberto Líquer, que nos dio la oportunidad de dar inicio a este proyecto. Empezamos de una manera muy sencilla, en una casita que nos dieron con bastantes dificultades, la fuimos acomodando progresivamente, y pues nuestro trabajo apostólico al inicio fue en la sierra, en toda esta zona baja de la sierra de Caujarao. Cuando Monseñor Líquer nos entregó aquello, nos dijo: bueno, les entrego la falda de la sierra para que ustedes aquí hagan su trabajo. Y allí pues durante 9 años trabajamos con los jóvenes y sus familias, fundando oratorios, fundando experiencia de jóvenes desde el movimiento juvenil, y también creando comunidad cristiana en muchos de estos pueblos. Ok. La experiencia del oratorio, sin duda, cuando hablamos en nuestro ambiente de oratorio, lo relacionamos con la vida salesiana. Si estuviéramos en otras esferas, en Italia, como dijimos en algún momento, cada parroquia tiene sus oratorios, independientemente, no tienen que ser salesianos, toda la diócesis tiene los oratorios. ¿Tiene alguna vinculación? Claro que sí. El oratorio no es una invención propia de Don Bosco, quizá ya ustedes pues lo han ido meditando. Quien fundó el oratorio fue San Felipe Neri, pero cada uno, digamos San Felipe Neri, Don Bosco, cada uno pues le dieron una tónica totalmente distinta. El oratorio de Felipe Neri era un sitio para que los niños se encontraran y allí poder enseñarles el catecismo. El oratorio de Don Bosco con el tiempo fue creciendo en ser patio, parroquia, escuela, hogar. ¿Ven? El oratorio que nosotros continuamos es un oratorio en bastante consonancia con la idea de Don Bosco y casado propiamente con el sistema preventivo creado por Don Bosco. Es el acompañamiento de jóvenes a jóvenes y de niños a niños, creando un espacio de evangelización y catequización permanente y continua. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces en nuestras parroquias solo se catequiza al niño que está en edad de hacer primera comunión. ¿Y qué pasa con el niño que no tiene edad? Después se le da catequesis a los jóvenes cuando ya tienen edad para la confirmación. Y entre un sacramento y otro, ¿cuántos jóvenes se pierden? ¿Cuántos niños más nunca pisan la iglesia? Pues convertir el oratorio en un sitio permanente de evangelización, de catequesis, de destrezas tanto laborales como deportivas, será pues un ambiente bien propicio para que el joven y el niño se inicie en su fe cristiana, no solo visto desde lo puntual de recibir un sacramento, sino de crear verdaderamente un camino de iniciación cristiana con un desenlace propiamente vocacional. ¿Por qué? Porque el niño y el joven que siempre ha estado inmerso en el ambiente de oratorio, que desde niño y desde joven se le ha hablado del proyecto de Dios, de los valores del Evangelio, eso sin ningún esfuerzo tiene como desenlace familias cristianas bien constituidas, vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, sin, disculpen la palabra, sin estar jalándola por los pelos, sino cultivándolas desde la infancia y la juventud. La espiritualidad de la sociedad. Cuando uno habla de comunidades religiosas, sociedad de vida apostólica, incluso de la vida diocesana, pero especialmente en las comunidades religiosas siempre se atenderá a un carisma particular y a la espiritualidad. Sí, en cuanto a eso, bueno, es importantísimo señalar que la relación íntima con el Señor Jesús, con ese sentido de llamada a la vocación, es fundamental, y desde allí parte la espiritualidad. El amor a la Eucaristía, la vivencia profunda de ella, también alimenta pues nuestra espiritualidad personal y también la comunitaria. Pero uno de los grandes rasgos que comparte nuestra comunidad, nuestra sociedad de Cristo joven como espiritualidad común, es la fraternidad, el estilo de vida en común, la oración en común, la sacramentalidad en común, la puesta en práctica de ese ambiente
trascendental de salir de nosotros mismos para encontrarnos con el Señor, y es un gesto que hacemos en común y alimenta pues la fe en medida a nosotros, vista desde nuestro propio carisma, nuestro estilo de vida comunitario y también nuestro modo pastoral en cómo vemos las cosas. Un rasgo bastante importante de nuestro carisma es la amabilidad, ese carácter de alegría, de formar hermanos, fraternidad, familia, donde quiera que cada uno de nosotros esté. Eso desde el trato con las personas, desde el apostolado que realizamos. Ser amables siempre será el distintivo particular de cada uno de nosotros para con las personas. En un primer momento, cuando nosotros estábamos en nuestros proyectos de constitución, teníamos varios elementos carismáticos. El primero era que Cristo es nuestro jefe. Eso a veces nosotros tenemos como una mala concepción del jefe y lo vemos como de una manera, digamos, por nuestras relaciones laborales como medio alejado, medio malo. Pero no, el jefe es aquel en el cual tú confías plenamente y por el cual trabajas. Y pues para nosotros Jesús es nuestro jefe, es nuestro maestro, es nuestro Señor. Y tratamos de descubrir en la vida de oración y en la espiritualidad su voluntad. Así como el empleado siempre tiene que estar en comunión con su jefe para saber qué labor debe hacer, así el socio de Cristo Joven se preocupa por una vida de oración continua para saber cuál es la voluntad de ese jefe divino y misericordioso sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra vida y nuestra historia. Y pues un segundo elemento carismático, aparte de ese Cristo jefe, es el de un sacerdocio nuevo. Hablábamos de sacerdotes nuevos para tiempos nuevos. Es ciertamente que hoy en día una de las cosas que más insiste el Papa Francisco es de la renovación del sacerdocio, un sacerdocio entendido y volcado hacia los demás. Y creo pues que por ahí van las líneas de nuestro servicio y de nuestra espiritualidad. La expresión de los oratorios en las experiencias de parroquia que han tenido en estos 10 años, han tenido una experiencia larga de 9 años en la parroquia, en la jurisdicción de la parroquia San Antonio, ¿verdad?, que es la que alberga los pueblos bajos de la sierra, y ahora en Monseñor Iturriza, en San Judas Tadeo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, aquí van llegando, pero ¿cómo ha sido la receptividad del oratorio en el alcance del trabajo pastoral? ¿Es fácil en la instalación? ¿Cómo es la recepción y ha sido la perspectiva? Porque es posible que en la parroquia San Antonio, como estaba antes vinculada a los padres agustinos, se tenga una visión de vida religiosa de los padres en común, de las misiones, que había un ejercicio pastoral interesante en los tiempos de vacaciones por los jóvenes agustinos, etcétera. Quizás allí mucho más fácil la comprensión del trabajo juvenil en esta parroquia nueva que tiene sectores bastante comprometidos socialmente. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bien, iniciar un oratorio tanto en la parte de la sierra como aquí, pues siempre ha sido difícil. ¿Por qué? Porque en primer momento no se cree en el proyecto. En el primer momento se cree que se trata pues de juegos, de gritos o de X o Y situación, y pues no se entiende mucho. Incluso en algunos pueblos descubríamos mucha oposición para este tipo de actividad. ¿Qué es eso? ¿Es catecismo? No. Entonces, ¿qué hacen esos muchachos allí brincando y saltando? Pues hay que enamorar primero a los adultos para que comprendan que es una experiencia de evangelización por medio de catequesis, por medio de juego, por medio de tantas expresiones, de talleres, deportes y tantas realidades. En la sierra no fue difícil en cierto aspecto la vinculación con la comunidad, por lo que ya ellos estaban acostumbrados a los padres agustinos, a sacerdotes que viven en comunidad. No así con el oratorio, aun cuando al cabo de 2 años, pues ya las mismas personas adultas
empezaban a ver las grandes ventajas de la evangelización del oratorio. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Caujarao, que en el primer momento fue bastante difícil consolidar el oratorio, pero que hoy en día el oratorio está ramificado en 3, ya no es un oratorio, es una red de oratorios. Es un oratorio en el que participan alrededor de 200 niños. El oratorio vacacional unos 100 niños. Entonces tú ves a los mismos adultos defendiendo su oratorio y a los mismos niños identificados con el proceso de evangelización. Los niños en el oratorio de Caujarao se han convertido ellos en los misioneros de sus casas, de sus sectores, de su familia, y eso ha sido muy favorable. Aquí en la comunidad de San Judas Tadeo, pues ha sido un poco difícil para las personas la comprensión. Estaban acostumbrados a la experiencia de un sacerdote diocesano que vivía y atendía allí. Lo primero que les impactó a las personas es ver que nosotros vivíamos 5 o 6 en la misma casa. Luego que las decisiones no se toman de manera arbitraria, sino en comunidad, que venimos nosotros con un proyecto de parroquia que tratamos de inculcar nuestro carisma y nuestro modo de ser dentro del proyecto parroquial. Pues eso, en primer momento, pues la gente no lo entendía, no lo comprendía. Hoy día, pues esas dudas se han sanado y ya hemos iniciado el trabajo de fundación de oratorio. Estamos fundando un oratorio en uno de los sectores que se llama Caquetío sur La Perla. Pues allí se está teniendo ya el inicio de esta experiencia y al mismo tiempo hemos descubierto nuevas realidades que no teníamos. Nosotros en la sierra pues no teníamos niños que pidieran de casa en casa, y aquí pues en la parroquia nueva de San Judas es el pan de cada día, desfiles y procesiones de niños que van casa a casa pidiendo comida. Muchos de ellos no están escolarizados, muchos de ellos inclusive han servido a su familia para fines totalmente ilícitos. Bueno, con estos muchachos estamos iniciando una experiencia. Empezamos como jugando con ellos. Uno de los seminaristas todas las tardes iba a jugar. Luego empezamos una serie de sistemas, por ejemplo, indagar sobre la historia de cada niño. La mayoría no están bautizados. Hoy en día pues se les está dando catequesis, se les está enseñando a rezar, se les está, después del juego, se les da una breve catequesis sobre algún valor del Evangelio, la vida de un santo. Y viendo las necesidades materiales de estos niños, pues muchas personas de la parroquia incluso los domingos preparan almuerzo para ellos, disponen de ropa y tantas cosas. Al primer momento, uno de los vecinos nos decía: padre, ustedes están alimentando a esos vagos, ustedes están procurando más bien la delincuencia. El otro día ese mismo señor se acercó a uno de nosotros y nos decía: quiero pedirle disculpas porque la idea que tenía es falsa. Veo que ustedes le están enseñando a estos niños valores, le están enseñando fe. Y pues así, poco a poco, pues se va haciendo el trabajo. Claro, una experiencia que no se conoce, que se juzga, que es lo primero y lo más fácil, y que definitivamente es un tema de conocer para poder valorar. Le pedimos al Señor que nos ilumine con el canto y vamos a ello. Señor, toma mi vida nueva antes de que la escogieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Bien, ahora quisiéramos saber cómo cada uno de ustedes conoce a la sociedad, porque debemos entender además que el ideal de un sacerdote, ¿verdad? En este caso el padre Gilberto, me imagino que va dando vueltas en el corazón, en la mente, en la inspiración del Señor, como todo nacimiento de una comunidad o sociedad, que llega a materializarse en la medida en que voy descubriendo que ese es mi estilo. ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cómo se da el llegar a ustedes a mirar la sociedad? ¿Cómo fue? Mi experiencia de cómo llegué a donde estoy ahora fue por hacer experiencia del oratorio. Cuando ellos llegaron a uno de los sectores de la parroquia San Antonio, yo asistí por casualidad a uno de estos encuentros de oratorios festivos, y de allí surgió pues la constancia y la perseverancia de ir a jugar con los muchachos, a compartir con ellos un rato de catequesis, de formación, de juego y de recreación interesante, muy interesante. Y de allí pasaron unos años y me fueron incorporando también a sus experiencias misioneras de evangelización, y de allí como que fue surgiendo pues la curiosidad de saber qué más había, qué era ser sacerdote, qué era ser seminarista, cómo era su estilo de vida, y de manera particular esta comunidad que estaba representada por sus jóvenes formandos ahí en el oratorio, que eran el núcleo animador del oratorio. Y luego con la participación de mi experiencia en las evangelizaciones, en la participación de la misa, porque también hay que decir que el Padre Jesús fue mi catequista también de comunión y de confirmación. Fue como que conjugándose todas esas experiencias, y comencé a sentir en el corazón una cosa que me decía que yo quería algo más, que nada más jugar, que nada más evangelizar de casa en casa. Y comencé a ver cómo eran los perfiles de los sacerdotes de Padre Gilberto y cómo era el perfil de los muchachos que también querían ser sacerdotes, y que éramos contemporáneos, éramos bastante jóvenes y ellos también eran jóvenes, y nos reflejaban ese estilo de vida alegre, de servicio, de amabilidad. Y hasta que un día pues decidí comenzar una experiencia de aspirantado, se llama la experiencia, y comencé allí a estar más relacionado, más que con el oratorio, con el movimiento juvenil, sino con la comunidad plenamente, es decir, con lo que ella es y con el estilo de vida que ella presenta. Hasta que un día decidí, cuando estaba cerca de terminar el bachillerato, decidí que terminando mis estudios haría la experiencia del seminario y la Sociedad de Cristo Joven. Mucha gente me preguntó que por qué me iba a ir al seminario, que por qué quería ser sacerdote si estaba joven. Y en una de esas meditaciones me respondí precisamente porque soy joven, porque puedo darle mi vida a Dios ahora que estoy joven y puedo servirle de muchas maneras, que perder mi vida y luego no tener nada y no haberle servido a Dios, no haber dado un sentido significativo a mi vida, y Dios ha llenado pues ese vacío que pudo haber sido vacío, pero Dios me ha dado plenitud donde estoy y en mi experiencia como joven formando. Además porque eso que dice es muy interesante, porque creo que de alguna manera lo pasamos todos. O sea, ¿qué tienes tú que te vas a ir al seminario? ¿Por qué tan joven? O sea, pero ¿por qué viejo? Sí, hay gente que preferiría verlo a uno en drogas, en alcohol o perdido para este mundo que en el seminario. Lo justificarían más rápido, lo entenderían. De pronto dirían, Amundo, pobrecito, está en malos pasos, pero es normal. A veces uno se presenta, y un joven que quiere ir al seminario se presenta como algo anormal.
y así somos señalados y así somos vistos en algunos momentos. Sí, porque de hecho todo el mundo quiere influir en la vida de una persona, en especial la de los jóvenes. Todo el mundo dice, debe ser esto, debe ser aquello, ¿por qué no por aquí, por qué no por allá? Todo el mundo quiere sugerir lo que debemos ser, y lo que hemos aprendido, pues lo que yo he aprendido en la experiencia de Joven Formando y en Cristo Joven es que, ¿por qué no escuchar lo que dice Dios? ¿Por qué no escuchamos, de entre todas esas voces, por qué no escuchar la voz de Dios? Y esas experiencias que yo tuve, pues, como antes de ser seminarista, Joven Formando, fue eso de saber escuchar entre todas esas voces la voz de Dios que me hablaba en el corazón como una necesidad de hacer algo más y de ofrecer mi vida por un servicio, por algo que ayudara verdaderamente a la gente, y en especial a los jóvenes que eran mis amigos, a los niños que eran del barrio, porque todos formábamos una familiaridad allí y queríamos ser buen ejemplo para ellos, y ahora somos un buen ejemplo para ellos, y de persona, de joven, y sobre todo de gente cristiana, de una persona unida a Dios. Al inicio, cuando nosotros tratábamos de hacer nuestro proyecto de constituciones, veíamos una imagen bíblica que nos llamó poderosamente la atención. Jesús, después que se pierde en Jerusalén unos cuantos días, la Virgen le dice, ¿por qué no hiciste esto? Y Jesús le responde, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que estaba ocupado en las cosas de mi Padre? Y era un muchacho. Pues eso tratamos nosotros de hacer con los jóvenes que están en contacto con nosotros. Que vivan su juventud de una manera distinta. ¿Cómo? Ocupados en las cosas de su Padre, evangelizando a otros muchachos, participando en la vivencia de la comunidad parroquial, de tantas maneras. No es verdad que para ser joven hay que estar perdido. Se puede ser joven estando ocupado en las cosas del Padre. Y así vivimos nuestra juventud. No es que somos viejos prematuros, ¿ves? Porque también está esa situación de que creemos que porque un muchacho está en la iglesia, pues no, ya no vivió su juventud. Al contrario, como joven edifico la iglesia y como joven aporto mi vitalidad, mi alegría, mi entusiasmo, mi fuerza a la iglesia. Allá en Cambarao era comiquísimo porque poníamos a los muchachos a evangelizar con la señora. Bueno, los muchachos arrastraban a la señora y a veces la señora le tenía que poner freno a los muchachos, pero qué bonito es esa complementariedad de los jóvenes, de los adultos, todos caminando hacia un mismo fin, que es la extensión del reino. Obviamente, el Padre, la sociedad tiene 10 años, el Padre Jesús tiene 1 año y medio de ordenado. No, 1 año y unos meses, en julio cumplí 1 año. Ok, 1 año, 2 meses. Es joven, aunque ustedes lo vean sin pelo, es joven. Aunque eso es genética. Sí, aunque yo tenga canas, soy joven, también es genético. Pero ¿cuándo conociste tú? ¿Cómo se dio tu relación con la sociedad? Bien, yo siempre estuve inmerso dentro de la vida parroquial de mi parroquia de origen en San Antonio. Pues yo desde niño había sido monaguillo, estaba en distintas experiencias de la parroquia. A la edad de 17 años, pues yo me planteé la idea de ser sacerdote. Pues no conocí otro estilo de vida de sacerdote, sino que los padres agustinos, que eran los que siempre pues habían estado acompañándome, con los que había hecho vida. Y pues a los 17 años entré a la formación con los padres agustinos. Con ellos estuve 3 años pues, de estudio y de discernimiento, pero terminado el 2.º año de los estudios filosóficos, pues comprendí que aquel carisma, aquel modo, pues no era el mío, que yo pues había acudido a eso porque era lo único que conocía, que no me había dado oportunidad pues de conocer otras realidades. Terminado pues ese 2.º año, yo decido dejar la vida de seminarista y pues replantear algunas cosas. También en ese momento pensé que había entrado en el seminario muy muchacho, que no tenía la suficiente madurez para lo que esto implicaba, que mejor era darse un tiempo y ya después pensar las cosas con mejor calma. El plan de Dios fue otro totalmente distinto, porque en esas vacaciones
conocí al padre Gilberto, que apenas ha tenido un año aquí en Coro con esta experiencia, y me invitó a una cosa pues que yo nunca había hecho. Yo había estado en contacto con el padre diocesano, que ahora era el párroco, que es el padre el abuelo en ese momento, y Gilberto me dice: mira, nosotros en vacaciones vamos a tener un campamento, va a ser en la playa con unos muchachos, tal y tal y tal. ¿Te animas a ayudarnos? Yo nunca había hecho ese estilo de trabajo. Había vivido con religiosos más de vida austera, y después la experiencia que conocía de los padres diocesanos, pues más de la vida parroquial. Bueno, digo, bueno, padre, está bien, yo le apoyo, yo lo ayudo. Con tal, no tenía mayor cosa que hacer. Y bueno, fueron 3 meses de trabajo aprendiendo sistema preventivo, aprendiendo a preparar un campamento, pues muchas cosas. Y estando allí en el campamento, rodeado de 60 muchachitos de la sierra, enseñándoles no solo a rezar, sino incluso a vivir. Enseñarles, fue asombroso, un niño que nunca había conocido la playa y vivía en el estado Falcón. Tantas experiencias que viví en ese campamento de una semana con aquellos muchachos, pues me dio a mí a entender que el sitio que Dios disponía pues era ese. Y lo que yo pensé que iba a ser un stop, pues terminó siendo un puente para iniciar pues este discernimiento. Fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos pues nada existía. La casa era pequeña, no había constitución, no había un proyecto, todo era para hacer. Es más fácil llegar cuando todo está hecho y ya uno se amolda a lo que está, pero es más complicado partir desde cero. Y pues en esos trabajos pues yo nunca pensé participar en elaboración de constituciones, nunca pensé trabajar en un proyecto de planificación de oratorios, de itinerarios de catequesis. Jamás pensé estar yo en esas cosas, era más fácil asumirlo ya hecho. Pero bueno, el camino de Dios fue ese, y por medio de aquel campamento yo decidí pues que este era el estilo de sacerdocio que quería. Luego, en algún momento, la comunidad experimentó una crisis bastante fuerte. Las experiencias de vida vocacional pues son así, todos vamos a hacer un discernimiento. Eso no implica que todos vamos a optar por la misma vida. Pues hubo un momento en nuestra historia de comunidad que pues los muchachos que estaban, 2 muchachos que estaban, uno de los primeros que había llegado, pues decidió irse. Eso para mí fue muy complicado, ¿ves? Porque tú dices, bueno, este era de los primeros, ¿qué pasó aquí? Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, yo recuerdo que el padre Gilberto y yo estábamos sentados ahí conversando la situación, y yo le dije, bueno, no sé los demás, pero yo me quedo. Yo me quedo y aquí me quedé todavía. Pues fui un tiempo a hacer mis estudios teológicos, regresé, hice mi incorporación definitiva, y pues soy el primer sacerdote propiamente de la comunidad de Cristo Joven. Y pues en estos 9 años que tengo dentro de la comunidad, pues he visto el crecimiento de cada uno de nosotros. He visto que quizá el entusiasmo primero ha ido madurando, que las euforias que teníamos al inicio han ido estabilizándose, y que los procesos son ahora más serios. Quizá ya no tanto del número. ¿Ven? En unos momentos llegamos a tener encuentros de jóvenes, de más de 400 jóvenes. Eso te llena de mucho entusiasmo y alegría y todo aquello. Pues hoy en día, que ya como está como más estable la cosa, no son aquellos 400, serán unos 100 en distintos pueblos. Pero veo que los procesos son más maduros
que los muchachos son más asentados. Y una experiencia interesante que yo veo dentro de nuestra comunidad es que el oratorio empieza a dar frutos. ¿Por qué? Porque los jóvenes que tenemos ahorita en la formación, todos vienen del oratorio, de manera que nos indica que el trabajo que hemos ido realizando en el oratorio es de Dios y Dios se ha encargado pues de hacerlo fructificar. Y como todo inicio, porque si hiciéramos historia de cualquier comunidad religiosa, pues todo inicio siempre está marcado por eso, por el comenzar, por el hacer de cero. Y ese es el precio, por decirlo de alguna manera, que tienen que pagar los fundadores. Sí, y muchas dudas. El inicio hay dudas internas y dudas externas. Dudas internas de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, cómo nos proyectamos dentro de la iglesia, qué somos, cómo es nuestra impronta. Todo eso eran dudas al inicio. Hoy día ya eso está muy bien perfilado. Pero al inicio, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué no somos religiosos? ¿Qué nos diferencia de un salesiano, de un diocesano? ¿Qué somos? Bueno, y después las dudas externas. Por ejemplo, que los mismos sacerdotes de la diócesis te preguntaban, ¿y ustedes qué son? A veces miradas con cierta sospecha, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen aquí y allá? Pues fueron momentos, yo creo que no fueron difíciles, sino de mucho provecho, porque nos ayudaron a plantearnos todas estas interrogantes y a darle respuesta. Y pues hoy día, pues no somos una gran incógnita, sino pues una experiencia dentro de esta iglesia de coro, y que servimos en esta iglesia de coro pues desde lo que somos, con nuestros dones, con nuestros talentos, en distintos ambientes, no solo desde el ambiente parroquial, desde la asistencia al secretariado de ministerio que me corresponde, el padre Gilberto también, mi persona, desde la formación de los seminaristas, es decir, desde distintos aspectos pues vamos inmersos y ayudando a esta iglesia en la cual nacimos, porque todos somos coreanos, y por la cual pues apostamos y queremos. Claro, y que como sociedad tienen raíz precisamente en la diócesis, porque son de derecho diocesano, y eso lo que significa es que actúan gracias al aval eclesiástico, que es el ordinario del lugar, el obispo. Bendecimos al Señor con el canto. De gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Muy bien. ¿Cómo es el proceso formativo? ¿Cuáles son los pasos que lleva a hacerse socio? Bien, la estructura es bastante sencilla. El muchacho que manifieste inquietud, pues hace un tiempo de discernimiento que llamamos aspirantado. Ese aspirantado pues es externo,
el muchacho vive en su casa, tiene algunas experiencias de comunión con nosotros, se va insertando progresivamente dentro del trabajo, se vincula en algo, pero pues vive en su casa y así va discerniendo poco a poco el proceso. Culminado pues ese tiempo de discernimiento, de aspirantado, él, si así pues libremente quiere, inicia el proceso de ser prenovicio dentro de la comunidad, que continúa profundizando, pero ya inmerso dentro de la vida comunitaria. Es un tiempo para aprender a vivir en comunidad, para aprender a orar en comunidad y para aprender a trabajar en comunidad. ¿Cuánto tiempo? Pues 1 año. Y ese tiempo concluye con el inicio del noviciado. En ese noviciado, el joven se dedica a profundizar en lo particular, en lo propio de las constituciones, del carisma, de las estructuras de pastoral y de animación dentro de la comunidad. El noviciado concluye con un rito que se llama la incorporación, una incorporación temporal. Dios mediante ¿Cuánto tiempo dura el noviciado? 1 año, 1 año de novicios, y bueno, 1 año y 1 día. Luego, ese rito de incorporación es temporal, hay que renovarla, pues en principio se hace por 3 años que se renueva. Rodolfo acaba de hacer la renovación de esa incorporación temporal. Javier, el 23 del próximo miércoles, hará la primera incorporación temporal. Ya pues con la incorporación, los muchachos pues son socios, pertenecen a la comunidad y tienen en cierto modo pues poder y discernimiento común en las cosas de la casa. Y luego, después de unos 6 años, como ya profesos o incorporados temporalmente, se procede antes de la ordenación diaconal a la incorporación definitiva. Pues aquí hay que entender que todos los que estamos en esto, pues queremos ser sacerdotes. La sociedad, a diferencia de otras comunidades de vida consagrada, es clerical en su esencia. Todos somos sacerdotes. No existe, o optamos por la vida sacerdotal. No existe esa figura que en otros institutos de vida consagrada está del hermano religioso, no clérigo. Eso, todos hemos optado por eso. El discernimiento de formación es bastante interesante porque hemos optado por una formación sacerdotal en libertad. Quizá no es tanto normativa o infantil como en algunos momentos de la historia de la formación sacerdotal pudo ser. Se forma más bien al muchacho en los criterios para que cuando sea sacerdote los tenga bien asumidos, no porque el formador nuestras capacidades y tener como un miedo a exponerlas y ponerlas al servicio de los demás, de la comunidad, de la pastoral, de la comunidad cristiana, pueden ser como una de las dificultades que uno puede haber, porque el resto de la convivencia, de la formación, de los estudios, es verdaderamente sencillo cuando uno está dispuesto a realizarlo. Bien, esto se llama intimidad con Jesús, ¿verdad? Y lo que somos y lo que tenemos y lo que hemos venido a compartir con nuestros hermanos que siguen y que seguirán al tiempo en que lo permita la tecnología y la electricidad, llegará a sus hogares, a sus móviles. Vamos a presentarle al Señor lo que somos y tenemos, y hoy de un modo particular, por supuesto, a Jesús sacramentado le ofrecemos este proyecto de vida sacerdotal, esta sociedad de vida apostólica y clerical, la Sociedad de Cristo Joven. Por eso vamos a invitar al que es autor de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, para que Él nos dé la gracia y la fuerza que necesitamos y así podamos seguir adelante.
esta tarde en la que nos permites encontrarnos contigo. Te reconocemos presente en este augusto sacramento. Te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Pastor. Esa voz de pastor a la que hemos escuchado, a la que un día dijimos sí, a la que un día decidimos seguir y servir en su iglesia. Te bendecimos, Señor, porque no has tenido en cuenta nuestra pequeñez ni nuestras limitaciones. Has querido llamarnos, has querido amarnos y has querido inspirar siempre, por medio de tu Espíritu, nuevos carismas, espiritualidad, para abrazar la misión de tu iglesia en cada aspecto, en cada situación que nos propone la vida. Por eso te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por el don de la vocación, por el llamamiento, porque no dejas de llamarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Te pedimos, nos envíes la gracia de tu Espíritu Santo para ser fieles al don y a la vocación a la que nos has llamado. Te presentamos en esta tarde, Señor, a esta sociedad de vida apostólica Cristo Joven, que además es joven y que tú has querido para el servicio de esta iglesia. Sigue inspirando, sigue llamando, sigue fortaleciendo este caminar, a que sean muchos jóvenes los que decidan seguirte y servirte a través de este carisma particular. Lo presentamos a ti, Señor, sus necesidades, sus intenciones, sus anhelos, sus búsquedas, los entregamos a ti. Señor Jesús, tú eres nuestro Maestro, tú nos llamas a tu servicio, tú te has fijado en cada uno de nosotros y has creído en cada uno de nosotros. Nos confías la extensión de tu reino, nos llamas a unirnos más de cerca a ti por medio de esta vocación. Queremos pedirte de una manera muy especial por la juventud y por sus familias. Muchos jóvenes, Señor, viven insertos en familias con muchas dificultades, en familias donde se experimenta mucha pobreza material o espiritual. Tú conoces, Señor, los anhelos y los proyectos de nuestros jóvenes. Sabes, Señor, cuán frustrados se sienten algunos, cuán temerosos están otros, o cuán eufóricos algunos. Tú conoces el corazón de los jóvenes, Señor, porque tú los formaste. Te ponemos en tus manos, Padre, esa juventud. Desde esta realidad venezolana queremos de manera muy especial poner en tus manos a tantos jóvenes de nuestras familias que han emigrado, a tantos jóvenes que en distintos países están buscando la realización de sus proyectos, la felicidad, el progreso propio y de sus familias. Bendice sus esfuerzos, bendice sus dificultades para que se conviertan en una gran oportunidad para descubrirte a ti. Y suscita, Señor, en el corazón de muchos jóvenes el deseo de servirte en la vida matrimonial, en la vida misionera, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal. Que sean muchos, Señor, los que vivan su juventud ocupados en las cosas de su Padre. Bendice la pastoral que la Iglesia realiza en distintas expresiones de acompañamiento con los jóvenes. Que nunca nos cansemos de evangelizar al futuro de la Iglesia.
delante de la iglesia que bendigas a todos los jóvenes, en especial por los que no tienen un sentido para vivir, no tienen un proyecto de vida. Te suplico que te muestres propicio a sus vidas, a toda la juventud, para que tú seas ese sentido que ellos buscan, ese horizonte al cual seguir, al cual llegar. Muéstrate, Señor Jesús, para que cambies sus vidas, que tu vida, tus valores, tu amor y tu entrega a Dios sea ejemplo para ellos, para entregar su vida al servicio de su familia, de sí mismos y de la iglesia. En este tiempo especial que todo el planeta vive, mira a las familias que están en dificultades y revela tu amor. Que el mundo sepa que tú sigues vivo y presente en cada uno de nuestros corazones. Salva al mundo, Señor Jesús, salva a la familia y salva a nuestra iglesia de todas las persecuciones que sufre. Ven, Señor Jesús, a nuestro mundo y sálvanos para que volvamos a ti, a tu reino. Te pedimos, Señor, nos bendigas, nos concedas tu amor y tu misericordia. Padre Jesús, Rodolfo, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Oramos desde la parroquia por ustedes para que su proyecto en la bendición de Dios siga adelante. Esta es su casa. Dios les pague por estar aquí y por compartir lo que son. Gracias a usted, Padre, por la oportunidad y por compartir con su parroquia, con sus fieles, sus seguidores, esta oportunidad. Muchas gracias pues por la invitación y por darnos la oportunidad de darnos a conocer a cada uno de los fieles de esta parroquia y nos encomendamos a sus oraciones. Bendiciones para todos. Feliz tarde.